Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, buenas. Hoy es 1 de junio de 2022 y hoy vamos a tener un capítulo muy interesante donde vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de ciencia descentralizada, vamos a hablar de farmacología, vamos a hablar de postdocs, investigación en el extranjero, que son temas muy interesantes. Pero antes de nada, como todos los días, hoy vamos a hablar de la efeméride científica investigadora. Y bueno, tal día como hoy, 1 de junio de 1796, nacía, a ver si lo pronuncio bien, Nicolas Léonard Sadi Carnot, en España en castellano conocido como Carnot. Fue un físico e ingeniero francés que sentó los principios de la termodinámica. Algunos que estéis en ingenierías quizás habéis estudiado, bueno, los consabidos ciclos de Carnot, etcétera. Algunos, todo esto le da un poco de dolor de cabeza, pero este señor fue un portento porque a una edad muy temprana pudo competir con grandes físicos de su época. Podemos nombrar Lord Kelvin, por ejemplo, y hizo unas contribuciones súper impresionantes. Lo malo es que murió a una edad bastante temprana, cerca de los 30 años. Bueno, pues vamos adelante. Entonces, en el episodio de hoy tenemos el placer de tener de invitado a Stefano Pinilla, que nos va a hablar de cosas muy interesantes. Hola, Stefano, buenas noches. Hola, Horacio, buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar venir al podcast a contarnos todas las cosas que nos vas a comentar hoy. Y primero voy a hacer una muy breve introducción sobre Stefano. Stefano Pinilla Pérez es de un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid, concretamente de Fuentesals de Jarama. Y bueno, él estudió farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y nada más graduarse se formó como investigador en la Universidad de Aarhus, Dinamarca. No sé si lo he pronunciado bien. Bastante bien, bastante bien. Yo lo Sí. pronuncié peor antes de venir. Ah. Y luego obtuvo un doctorado en biomedicina y farmacia en régimen de cotutela entre la Universidad Complutense de Madrid y dicha universidad en Dinamarca. Y actualmente es investigador postdoctoral en dicha universidad. Su campo de investigación es la farmacología y en particular trata los sistemas cardiovascular y renal en el contexto del envejecimiento. Luego hablaremos un poco de ese tema y comenta que es experimentalista al 100%. Muy bien, muy bien. Dice que le interesa mucho la investigación translacional y él intenta compaginar su investigación académica con pasos en la industria y comenta que con su supervisor están ahora mismo en proceso de fundar una startup relacionada con el desarrollo de fármacos. O sea, súper interesante, ¿eh? Estos temas aquí nos interesan mucho porque normalmente se suele asociar la investigación a las etapas únicamente académicas, pero aquí van a haber cosas interesantes. Bueno, y también nos comenta que hace un año empezó a interesarse por la ciencia abierta. Ahora comentaremos lo que es, y tema de envejecimiento, lo cual hizo toparse con VitaDAO. VitaDAO, la DAO viene de Decentralized Autonomous Organization, si no me equivoco, y una de las principales ideas que tiene, que bueno, nos comentará él, es transformar cómo se utiliza hoy el tema de la propiedad intelectual. Es un tema bastante fascinante, a mí me interesa muchísimo. Y bueno, en esta comunidad de invitado, él participa en el grupo de longevidad y también de comunicación científica, donde los martes, son 2 veces al mes, según entiendo, tienen un espacio en Twitter Spaces y se dedican a llevar un Journal Club sobre longevidad. Muy bien, una presentación impresionante. Muy bien, Estefano.
Sí, sí, Nada, me has pues. presentado estupendamente, la verdad. No, no tengo mucho más que añadir. Está muy bien. Bueno, pues nos podías comentar, pues eso, ¿cómo fue lo primero? Empezaste en la Universidad Complutense de Madrid con farmacia. ¿Cómo fue tu primer cambio a esa universidad de Aarhus en Dinamarca? Pues todo empezó porque yo estaba como estudiante haciendo investigación en un departamento, más concretamente el departamento de fisiología, porque, bueno, yo desde que entré en la carrera supe que a lo que me quería dedicar era a la investigación y al desarrollo de fármacos en particular. Y bueno, empecé pues como pude, de voluntario en el departamento, porque en la Complutense organizan un pequeño congreso para estudiantes donde te permiten pues llevar un pequeño proyecto de investigación durante un año que realizas un poco así en tu tiempo libre y luego lo presentas en el congreso, tal. Entonces esa fue como mi primera entrada en el mundo de lo que es la investigación científica y bueno, confirmó lo que yo ya pensaba que era que me quería dedicar a ello. Y a Ujú. raíz de eso, pues en cuanto acabé la carrera, me salió la oportunidad de hacer una estancia en Aarhus, a través de una beca Erasmus al principio. Y bueno, luego empecé bastante bien allí, pude publicar participar en un par de publicaciones y bueno, pues me plantearon desde Aarhus si quería realizar aquí mi doctorado, si tenía alguna idea, porque aquí en Dinamarca es un poco distinto de España. Básicamente me dieron una hoja en blanco y me dijeron, bueno, si quieres hacer un doctorado, Una ¿cuál hoja es en la idea que blanco. tienes? Una hoja en Sí, blanco. O sí, sea, una hoja no, en blanco sí, sí. No es que hubiera un en el proyecto sentido de que. proyecto, Ah, efectivamente. genial, genial, genial. ¿Y cómo te lo esperabas por lo que habías visto allí o era algo que totalmente no te esperabas? Yo me esperaba que fuese más como el sistema español, porque claro, yo mantuve mi relación también con el grupo español y hubo diálogos de, bueno, dónde puedo hacer el doctorado, veíamos que teníamos más posibilidades de financiación. Sí, mi universidad de origen o la principal era la danesa, por el tema de que conseguir financiación era un poco más realista. Ujú. Y, y la verdad es que, claro, fue un vértigo muy grande, ¿no? Porque salir de la carrera que prácticamente pues, acabo de salir hace nada y que te den una hoja en blanco y te digan, bueno, pues planea un proyecto de investigación para los siguientes 3 4 años, pues obviamente fue mucho vértigo, pero como formación la verdad es que es muy interesante, porque claro, te obliga a estar al menos un mes o más solo leyendo, empapándote de la literatura y viendo que dónde puedes tú Ajá. como académico aportar y qué pregunta puedes responder o quieres responder, ¿no? Ajá. Pero Entonces, en este caso, la financiación para el doctorado estaba condicionada al proyecto que tú escogieras o cuando te dijeron en blanco era porque ya, digamos, veían potencial en ti y dijeron, venga, lo que tú quieras, aunque no sé si habrá un poco de límite o algunas líneas maestras en las cuales pueda actuar, no sé. en mi caso fue porque íbamos a aplicar a la universidad y uno de los requisitos que te piden, si no tienes financiación, si el grupo no tiene financiación, es que sea el estudiante de doctorado el que haya escrito Ah, ujú. el proyecto o que haya participado de una manera sustancial en el diseño de lo que es el proyecto. A veces los supervisores se meten un poco más. En mi caso, mi supervisor fue como, no, todo tuyo. Te lo vendes tú y obviamente me dio consejos, me comentó muchas cosas, pero él no quiso meterse mucho más. Luego, por supuesto, también hay casos en los que el grupo tiene financiación previa y se oferta una plaza de estudiante de doctorado. Pero en mi caso, la financiación fue a través de mi proyecto y valoran mucho que realmente haya una autoría por parte del estudiante. Oye, pues a mí me parece una experiencia brutal. Vamos, en España este tipo de cosas por desgracia no existen y el que te pongan ahí de buenas a primeras a plantear lo que va a ser tu línea de investigación, yo creo que incluso pueden haber
muchos postdoc y en etapas más tardías que no llegan a ese tipo de situaciones. Pero bueno, genial. Supongo que te daría vértigo y que ahora ya lo tienes un poco más asimilado, ¿no? ¿O cómo va la cosa ahora? Sí, sí, ahora ya, ya después del vértigo inicial ya la cosa se vuelve, le pierdes un poco el miedo y ya se vuelve, sobre todo el miedo, bueno, a que el proyecto que has puesto sobre el papel, ¿no? Y la hipótesis que has puesto sobre el papel, pues no saque los frutos que tú esperas. Siempre saca algún fruto si estás abierto a mover y a investigar distintas cosas, siempre vas a conseguir generar algún tipo de conocimiento, aunque sea que, bueno, que tu hipótesis inicial no funcionaba y que has tenido que cambiarla o que moverte de marco teórico, pero es lo que Ajá, más miedo te da al principio, y una vez que te pasa un par claro, de claro, veces y empiezan a salirte otros proyectos y trabajas distintas cosas en claro. paralelo, ya es como, bueno, pues pierdes un poco ese miedo. Y la verdad es que el sistema danés es muy interesante por eso, porque eh, yo tenía muchas ganas de que me diesen ese tipo de confianza nada más salir de la carrera. Estaba muy Ujú. inseguro, pero siempre me da la sensación de que en España a veces nos hacemos de menos a nosotros mismos y hacemos de menos a los estudiantes, y a veces es necesario que te planteen un reto así para que el estudiante responda. Ujú. Yo he tenido la suerte de que he seguido conectado a mi departamento en España, he trabajado allí, he estado trabajando un poco de las dos maneras, y tenemos a veces una idea en España de que la gente que se va es la que vale, ¿no? Y la gente que se queda, pues son los pobres que se han tenido que quedar. Y es completamente falso. Yo que he estado trabajando en dos grupos a la vez, prácticamente en paralelo, en España y Dinamarca, me he dado cuenta de que para nada, de que la gente que trabaja en España, tanto a nivel de doctorado como etapas más avanzadas de la carrera, trabaja a un nivel muy, muy bueno, y en ciertos aspectos a un nivel más alto que en Dinamarca, porque, bueno, en Dinamarca, como Nivel tienen más. mucho más recursos, a veces Vale. no optimizan tanto ciertos procesos y se pueden permitir. En cambio, en España la gente piensa muy bien qué hacer, y eso tiene ciertas ventajas. Pero así, en cierta manera, como que a veces nos hacemos pequeños y pues eso, se le permite menos libertad al estudiante de doctorado, incluso a veces al postdoc, de la que yo creo que una persona en ese nivel de su carrera científica, aunque sea muy inicial, puede realmente manejar. Totalmente de acuerdo, totalmente. De hecho, hay un estudio, creo que fue el año pasado, que analizaba por país, digamos, la inversión propia de cada país en investigación y algunas métricas de resultados científicos, que básicamente eran papers, y España ganaba por goleada, no por inversión, sino por el ratio de resultados-inversión. O sea que muy, muy, muy relacionado con todo eso. Y entonces, vale, tú empezaste allí el doctorado, ¿nos puedes comentar un poco cuál era tu línea de investigación? Has comentado sobre longevidad, pero más o menos para un poco divulgativo para que la gente lo entienda, ¿cuál sería esa línea principal que iniciaste? Yo lo que hago principalmente es farmacología cardiovascular. Entonces intento buscar nuevos fármacos o estudiar mecanismos de acción de fármacos ya existentes que tienen su acción en corazón, arterias y venas, lo que es el sistema cardiovascular. Y yo particularmente durante mi doctorado me centré en las complicaciones de la diabetes. Los diabéticos, aparte de tener aumentados los niveles de glucosa en sangre, el principal problema que tienen y los mayores problemas de salud que tienen son por el sistema cardiovascular, porque estos niveles elevados de azúcar en sangre provocan daños en las arterias y el corazón, y a la larga, pues básicamente es lo que aumenta el riesgo de complicaciones fatales en un diabético. Y particularmente yo me centré en una enzima que se llama transglutaminasa 2, que es una enzima profibrótica. Básicamente lo que hace es aumentar eh, eh, la cantidad de espacio que hay entre las células Ajá. y de fibras alrededor de las células, y hace los tejidos mucho más duros, en este caso del sistema cardiovascular, que es uno de los problemas que tienen
las personas según van envejeciendo. Y bueno, tuve la suerte de que descubrí un nuevo mecanismo de acción a través de probar ciertos fármacos que teníamos en una librería de compuestos que afectaban a esta enzima. Y fuimos por esa dirección y también lo pude patentar y lo llevamos más a intentar desarrollar tratamientos. En un principio estábamos muy centrados en complicaciones cardiovasculares y luego nos dimos cuenta, a base de hablar con gente de la industria y de intentar desarrollar el proyecto, que a nivel renal, que en un principio, al principio de mi carrera, yo no era algo a lo que estaba enfocado, era mucho más interesante. Entonces, al final hemos hecho como una unión de estos dos campos. Se metió un catedrático de nefrología, es decir, que estudia el riñón, en nuestro grupo de investigación, y como que hicimos una alianza con él y empezamos un proyecto combinado que bueno, de momento está siendo bastante exitoso y lo mantenemos en las dos líneas, tanto por un lado comercial como por la parte académica. Vale, súper interesante. Entonces, comentas que tú desarrollaste ese mecanismo de acción y entiendo, porque supongo que, no sé si se conecta una cosa con la otra, has comentado que el organismo, conforme pasa el tiempo, conforme se hace uno mayor, ese mecanismo donde participa esa enzima que comentas, como que genera más fibras o genera más problemas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, con el paso del tiempo, sobre todo en el sistema cardiovascular, mm, las fibras que están alrededor de las arterias básicamente empiezan a acumular daño de tal manera que no se pueden reciclar. Entonces se acaban acumulando y el cuerpo no tiene un mecanismo para básicamente reciclarlas, y lo que desemboca es en un endurecimiento de la vasculatura. Vale, y ahí entráis Que, vosotros. sí, y ahí entramos nosotros y este fármaco. Y en particular eso también pasa a nivel vascular en el riñón, y luego aparte en el riñón se genera un daño sostenido que también desemboca a su vez en la sustitución del tejido sano del riñón que está haciendo la función de filtrado por estas fibras que son básicamente una cicatriz, pero que no es funcional. Entonces, según pasa el tiempo, al principio eso es útil porque ayuda a mantener la estructura de lo que es el riñón, Vale. y todavía hay alguna unidad funcional allí, algunas células funcionando que permiten la filtración, pero a la larga, básicamente lo que acabas teniendo en vez de un riñón es lo que es la estructura de la matriz de lo que es un riñón, pero hay muy poca función y es lo que genera problemas, ¿no? Vale. Entonces imagino que luego has comentado, descubriste algún compuesto o algunos compuestos. ¿Cómo fue ese proceso? Porque tú ya conocías que esa proteína tenía esa función a la hora de generar esas fibras. ¿Fue tu objetivo el descubrir una molécula para bloquear ese proceso? ¿O cómo lo desarrollaste? Básicamente empezó bastante por casualidad, porque nosotros lo estábamos mirando en un principio más a nivel de ciencia básica, es decir, estábamos investigando la enzima en sí misma, y dentro de nuestra investigación pues teníamos ciertas herramientas farmacológicas. Bueno, pues tenemos este inhibidor que sabemos que actúa de esta manera, Vale. tenemos este inhibidor que sabemos que actúa de esta otra, y luego teníamos ahí unos cuantos inhibidores que sabíamos por pruebas in vitro, es decir, que en las pruebas in vitro solo tienes la enzima aislada y el inhibidor. Entonces puedes medir que, vale, el inhibidor está inhibiendo la enzima, pero solo ves que inhibe la actividad de la enzima. Claro. Teníamos poca más información. Y bueno, a raíz de utilizar estos inhibidores para ver cómo funcionaba esta enzima en el sistema cardiovascular, nos dimos cuenta que había una familia de inhibidores que estaban ahí en una librería. En un principio no tenían propiedad intelectual. Era bastante especial y no se había descrito nunca cómo funcionaban, y bueno, pues nos dimos cuenta de que la manera de la que afectaban a la enzima
la hacía muy interesante, porque esta enzima básicamente tiene dos conformaciones, una conformación abierta, que es la profibrótica, y una conformación cerrada, que actúa, cuando está en la conformación cerrada, actúa como una GTPasa, bueno, que es una proteína señalizadora, que manda señales a través de la membrana celular. Y lo que nosotros vimos es que cuando estos fármacos lo que hacían era forzar la conformación cerrada. De esa manera inhibían las acciones profibróticas o negativas de la conformación abierta, que eso es lo que hacían casi todos los inhibidores en general, inhiben esa acción, pero aparte tenía una ventaja, que era que cuando esta enzima estaba en la conformación cerrada, ayudaba a la vasculatura a relajarse y por lo tanto hacía una función vasoprotectora, es decir, protegía a la vasculatura Vale, el daño mecánico que genera la hipertensión o la propia dureza arterial. Entonces atacábamos el problema, digamos, de dos maneras, ¿no? Por un claro. lado, directamente inhibiendo la fibrosis y, por el otro lado, ayudando a la vasculatura a relajarse y aumentar el flujo sanguíneo, que esto también ayuda a que haya menos fibrosis porque mantienes las células vivas durante más tiempo, que eso es otra de las cosas Vale, que pasa vale. con la fibrosis, que no Y llega a la entonces, sangre bien. y entonces has comentado, creo que has comentado muy brevemente, no sé si palabras textuales, unos fármacos que habían por ahí, los probabais y tenían esos resultados. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, básicamente nosotros en nuestro laboratorio tenemos distintas técnicas para investigar el sistema cardiovascular, tanto ex vivo, es decir, sacando el tejido de los animales de experimentación y viendo en el tejido aislado cómo funciona tanto en el corazón como en las arterias. Y también utilizamos, básicamente vamos de lo más simple a lo más complejo, y tenemos la suerte que en el laboratorio tenemos todos los sistemas bien Ah, preparados. Entonces lo miramos tanto a nivel de células aisladas como a nivel de tejido, arterias y corazón, y luego nos vamos al animal, tanto vale. vemos su respuesta aguda como su respuesta crónica. Entonces, obviamente, nosotros lo que solemos hacer, sobre todo cuando estamos interrogando mecanismos en los que tenemos que probar muchas herramientas farmacológicas, lo hacemos de la manera más sencilla, que es ex vivo, es decir, tenemos un montón de Vale, arterias montadas en nuestro sistema que nos permite ver cómo se contraen y relajan, y probamos pues 8 o 10 compuestos a la vez, bloqueando distintos mecanismos de acción para ver cómo funcionan exactamente, y según vamos viendo, vamos dibujando un poco cómo, vale, pues lo que está haciendo cuando inhibes de esta manera es esto, o relaja de esta manera, o contrae, o vemos qué efecto está teniendo, y luego lo interrogamos en el sistema del animal entero. Cuando ya vale. hemos un poco hecho la selección de cuáles son las herramientas que nos interesa ver más en Ajá. profundidad, ¿no? O qué compuestos Pero, nos interesan más en profundidad. pero vosotros, por lo que comentas, al principio, yo lo digo porque por eso tengo tantas preguntas. Trabajo el problema de manera parecida. Bueno, parecida. Es el mismo campo, pero nosotros lo trabajamos al ser computacionales de otra manera. Nosotros cogemos librerías que pueden contener desde miles a millones de compuestos de manera totalmente aleatoria en algunos de los casos para tener un espacio químico lo más diverso posible. Hacemos el cómputo, priorizamos compuestos y esos compuestos se testean luego en el laboratorio. Pero en vuestro caso, vosotros supongo que partíais, porque estás comentando, de una serie de compuestos, no sé si has comentado 10 compuestos o algo así, y luego conforme, por lo que entiendo, conforme iba respondiendo uno u otro, tirabais por una dirección u otra, y no sé si en función de los que iban dando señal ya buscabais otros relacionados o algo así, o no sé si hacíais eso o probabais colecciones completas de compuestos que pueden tener 1000, no sé. Y nosotros nos saltamos unos cuantos pasos, ¿no? Lo que haces tú es como Ah, los primeros pasos de encontrar un inhibidor una enzima en la que tú estés interesado, un target en el que tú estés interesado. Nosotros, y en particular este proyecto, empezó como... Es decir, nosotros ya sabíamos que esta enzima existía, sabíamos que había algunos inhibidores ya desarrollados,
Nosotros no somos químicos orgánicos, es decir, no los sintetizamos nosotros mismos. Ajá. Y a nosotros lo que nos interesaba era realmente cuál era la función de la enzima. O sea, es decir, no poníamos el compuesto en el centro, sino que poníamos la enzima en el centro y su efecto directo en el sistema cardiovascular. Ah, vale. Interrogábamos qué iba pasando. Y ahí entonces nos dimos cuenta de, bueno, hay algunos de estos inhibidores de una familia en concreto que son muy distintos. El efecto que tienen a nivel cardiovascular es completamente distinto. Y decidimos centrarnos en eso y ahí fue cuando descubrimos este mecanismo Vale, de acción que eh, vale. no había sido descubierto hasta ahora. Entonces, digamos que no es un método de trabajo orientado al descubrimiento de fármacos necesariamente, es más bien orientado al descubrimiento de mecanismos de acción, Vale, que vale. luego Para... puedes Vale. utilizar para encontrar sustancias interesantes o, como bueno, ahora mismo estamos haciendo, partir de estos compuestos y de este mecanismo de acción para Claro. obtener nuevas librerías de compuestos y generar nuevos compuestos. Entonces, digamos que es un poco distinto porque nosotros lo que estábamos en lo que estamos haciendo screening era directamente el efecto cardiovascular, sabiendo el target en el que estamos activando, en el que estamos actuando y teniendo ciertas Vale. herramientas ya allí presentes. Vale, vale. Entonces, no sé si se podría resumir. Resumir es a veces complicado, ¿eh? Pero voy a intentarlo. Nosotros como químicos, yo soy químico computacional, somos más miopes porque trabajamos en un contexto y nos dicen, mira, la enzima es esta. Y nosotros, depende del problema y del contexto, claro, pero a veces nos fijamos en la enzima, en la proteína, y nos olvidamos de todo lo que hay alrededor, ¿no? Y ahí proponemos compuestos. Pero vosotros, no sé si podría decir, corrígeme si me equivoco, que es un poco al contrario porque dices, vale, alguien ha dicho que este compuesto está encima, pero yo quiero ver el cuadro entero, quiero ver todo lo que pasa alrededor y no solo en las células, sino por todo el organismo, por todo el sistema. No sé si sería esa una analogía buena o si se debe corregir. Sí, sí, yo creo que es una analogía nueva, muy buena. Por supuesto, esto, quiero decir, esto no se puede hacer sin el trabajo previo de los químicos, tanto como computacionales como de síntesis, que han sintetizado estos compuestos, que han mirado que sean más o menos específicos para la enzima. Por supuesto, una de las complicaciones a la que nos enfrentamos es que cuando nosotros estamos poniendo el fármaco o el compuesto en todo ese contexto complejo en el que no siempre lo que vamos a observar se debe a la enzima que nosotros queremos vivir. Quiero decir, puede haber efectos lo que se llama off-target, es decir, que es tu fármaco actuando en otros eh, pathways o por otros caminos que no son los que nosotros conocemos, que es activando o sea, inhibiendo esta enzima, sino bueno, que puedes estar haciendo otra cosa y tú ves, esto es una caja negra, tú pones el fármaco y Claro, lo que ves es cómo actúa en el sistema cardiovascular, cómo le baja la tensión al ratón o le sube la tensión al ratón y pues cómo le afecta a su corazón, etcétera. Entonces ves todo el sistema. Por supuesto, tenemos métodos bien estandarizados para intentar eliminar o al menos controlar que los efectos que estamos viendo se den a la enzima de interés. claro, Como claro. por ejemplo, pues eliminarla genéticamente. Es decir, si la eliminas genéticamente y luego no ves esos efectos, quiere decir que los efectos que observas previamente eran por esa enzima. O bloquearla previamente con otros fármacos de otra familia completamente distinta, de tal manera que te asegures que no haya overlapping, ¿no? Que no coincidan en esos posibles efectos off-target. Y lo mismo, si ves una reducción de efectos o una eliminación de los efectos, quiere decir que están actuando sobre el mismo Vale, target. vale. Son como distintas Ok. técnicas que tenemos, pues bueno, un poco asegurar que estamos actuando, pero al final lo que nosotros observamos es, como tú dices, el sistema completo. Vale, vale, vale. Entonces vosotros, una vez que generéis ese conocimiento sobre todo el cuadro entero o como lo quieras llamar,
¿Cuál es el siguiente paso? Obviamente publicar, ¿no? Pero supongo, no sé si has comentado antes que depositabais la patente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, y esto es importante porque la mayor parte de científicos esto no lo tienen en cuenta y yo tuve la suerte de que mi supervisor, Ulf Simonsen, de la Universidad de Aarhus, tiene ya experiencia en ciencia translacional, ha fundado una compañía que está ahora mismo en el mercado sueco de desarrollo de fármacos, entonces ya sabía cómo funcionaba el tema y me dijo, bueno, antes de publicar vamos a mandar la patente con los resultados, eso te obliga a retrasar un poco la publicación para que Claro, esa patente... Hay un periodo de secretismo que dura, me parece que probablemente no lo vaya a decir bien, pero quiero recordar que son como 3 o 4 meses o de ahí a un año en el que no puedes publicar, no, creo que de hecho eran más como 3 o 4 meses en el que no puedes publicar nada y luego una vez que esa patente se hace pública, pasa ese periodo, ya puedes publicarlo y se considera que, bueno, obviamente has puesto, has pedido la patente antes de publicar. El problema es que muchas veces, y en nuestro grupo esto ha pasado, que aunque seas tú mismo el que ha escrito sobre el tema, no te permiten patentar si ya está publicado. A mi supervisor le pasó ya. simplemente, incluso en una cosa, el caso más gracioso que recuerdo fue que, bueno, intentó patentar un fármaco y le dijeron que no porque había un problema, que había una publicación previa de él mismo en una review que había puesto que este fármaco podría servir para, o este mecanismo de acción se podría utilizar Madre para mía. el tratamiento que él estaba intentando, por el que estaba intentando llevar la patente. Entonces se pisó a sí mismo Madre mía. por tener esa idea 5 o 6 años antes y publicarla, aunque incluso de una manera así tan. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, Esto es el sistema en el que estamos, ¿no? Uno le puede parecer mejor o peor y bueno, y ahí Exacto, entra un poco la ciencia descentralizada y todo este tipo de movimientos que, bueno, oye, ¿esto tiene sentido o hay una manera mejor de exacto. hacerlo que esta? Hay una manera mejor de, de, de incentivar a los investigadores a llevar sus ideas por el camino comercial mejor que esto del secretismo, de guardar las cosas hasta que la patente esté completa y ya haces la publicación. Hay una mejor manera, pero bueno, es el mundo en el que estamos y a nosotros nos parecían unos resultados muy interesantes que merecen la pena que los persigamos a un nivel comercial y por lo tanto lo hicimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Ajá, entonces vosotros depositáis la patente en ese caso, luego más tarde publicasteis cuando pasó ese tiempo que has comentado, etcétera. Y creo que has comentado antes que en algún momento fundís una compañía o estáis en proceso de fundar una compañía, una startup, una biotech. ¿Es en relación con esta patente o sí se puede preguntar, claro? Sí, 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 sí. Sí, es en relación con esta patente. Probablemente se genere más propiedad intelectual en el trabajo que estamos haciendo ahora y que haremos en el siguiente año. Pero básicamente lo que hemos estado haciendo hasta ahora es trabajar a un nivel académico y en Dinamarca hay buenos sistemas para financiar lo que se llama proof of concept y digamos, la investigación cuando tiene potencial para ser la raíz de una compañía, pero todavía se está generando a nivel académico. Y, Vale. y, eso, y eso pasa tanto, hay programas a nivel estatal, de hecho, uno de los que nos han financiado, el Ministerio de, bueno, el Fondo para la Innovación del Gobierno danés, y por otro lado también hay fundaciones de compañías farmacéuticas, en este caso Novo Nordisk, que también tienen institutos que lo que se dedican es básicamente a eso, a financiar sin ningún tipo de compromiso a científicos que puedan tener ideas que puedan comercializarse.
Por supuesto, con la idea de captar esas ideas, ¿no? Y en un futuro que esas compañías que funden, que digamos, una vez que entras en el entorno de estas compañías, tienen aceleradoras, tienen tal, y digamos que la idea es que si algo sale de ahí, Novo Nordisk en este caso, o la fundación con la que está relacionada, pueda tener al menos prioridad de acceder a Claro, esas ideas y a esa propiedad claro, intelectual, claro, ¿no? claro. Entonces, eso es un clima, tú que ahora puedes comparar a Madrid con la situación que está viviendo allí, la situación favorece completamente la transferencia tecnológica, imagino, porque por una parte tienes todo ese polo de compañías farmacéuticas. Esto me lo han contado, pero nunca he estado por allí. Creo que hay una zona que está entre el norte de Dinamarca y el sur de Suecia, que hay un gran polo de compañías farmacéuticas. No sé si es donde está Novo Nordisk, todas estas compañías. Entonces, por una parte tenéis las inversiones que hace el propio país, porque son fondos nacionales, el Fordering ese o como se llame, ¿no? Y luego las compañías farmacéuticas. Entonces, me da la impresión de que, bueno, por preguntarte, los fondos nacionales de prueba de concepto ¿cómo son de fáciles o difíciles de conseguir? Tú, como has comentado, estás obteniendo unos resultados para un compuesto, ves que la cosa puede prometer. Aquí en España, ahora mismo, las opciones más parecidas que habrían en cuanto a prueba de concepto, hay una convocatoria que está en su segunda edición, que de hecho cierra hoy, la prueba de concepto de la Agencia Estatal de Investigación, pero es un proceso muy doloroso y largo y no hay mucho dinero sí, no hay mucho dinero, hay que decirlo. Las cosas como son. Si me está oyendo la agencia estatal, hay que invertir más dinero, ¿vale? Las cosas como son. Y entonces, el tiempo de resolución, sabes que tarda 9 meses, 6 meses, todo el que tarda, y no mucho dinero. Numéricamente, ¿cómo se puede comparar eso con Dinamarca? ¿Es un proceso más rápido? ¿Es igual de lento? ¿Más dinero? ¿Menos dinero? ¿Más oportunidades? Es un proceso muchísimo más rápido. Es competitivo, es decir, no es fácil. Y Claro, ahora mismo no tengo el porcentaje de proyectos que se llevan la financiación, porque hay bastante competición, pero la ventaja es que te permite ser mucho más iterativo. ¿Por qué? Porque literalmente hay 2 convocatorias al año y te dan la respuesta en 3, 4 meses. Entonces, vaya. te dan respuesta y te dan feedback. Entonces, lo intentas una vez, que no ha salido y no ha salido, pero mira, te has quedado cerca porque había muchos proyectos, pero si, puedes mejorar esto, esto y esto, y tal, pues te presentas a la del mismo año, si quieres, incluso podrías. Vale. Entonces te permite mejorar o te permite darte cuenta de, oye, mira, este proyecto no hay por dónde cogerlo, es muy Claro. complicado, entonces el feedback que te dan es, esto no merece la pena. Entonces, digamos que te permite trabajar de una manera mucho más ágil y moverte, o bien eso, bueno, esto merece la pena, voy a seguir echándole trabajo para intentar mejorar la aplicación lo máximo que pueda. Pero no, cuando digo la aplicación me refiero sí, a lo que es el proyecto que vas a presentar, ¿no? Sí, 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 Es totalmente. que me sale application en inglés ya. Nos sale a todos, Y sí, sí, sí. sí, sí. O eso, o ponerte a trabajar en otra cosa porque ves Claro, que ahí no hay posibilidad de conseguir financiación, porque en este tipo de programas, incluso a nivel estatal, consultan mucho con la industria y el panel de gente que te evalúa es gente que está relacionada con la industria. Entonces, claro, claro, claro. es una muy buena oportunidad para aprender también para los investigadores. Sobre todo Claro, porque claro. no lleva, o sea, lo que es el proceso de escribir el proyecto lleva tiempo, pero básicamente es eso, ese es el papel que tienes que hacer, escribir el proyecto, describir lo que has conseguido y cuál es tu plan. No tienes que mandar el currículum de cierta manera o de cierta otra. ¿Cuál es tu idea? Esta es tu idea. Y en eso es lo que gastas el tiempo. Pero luego lo que es el proceso burocrático de mandarlo no lleva absolutamente nada de tiempo y la respuesta es muy, muy rápida. Eso es genial. Bueno, la audiencia, los que estéis terminando el doctorado y un día queréis echar un proyecto en España,
creo que lo ha comentado Estefano así de pasada, por el tema del currículum y formato. En España es un infierno, porque es un infierno. Todo este tipo de procesos son muy puntillosos, te piden 100.000 papeleos. Yo creo que lo hacen para demoralizar a la gente principalmente. Bueno, ya lo conoceréis, ya lo conoceréis. Pero bien, eso está muy bien, que todos esos procesos se aceleren y que encima tengáis, además, no solo en la financiación nacional, sino también pues todo este Novo Nordisk y todas estas empresas que apuestan por ello. A mí la verdad que la impresión que me está dando ahora mismo, eh, quizás sea una buena idea colaborar con países como Dinamarca y Suecia en este tipo de proyectos, ¿no? Porque siempre, siempre si te montas un consorcio de este tipo, teniendo a ellos que lo tienen un poco más fácil, siempre puede ser un poco más beneficioso. Vale, entonces vosotros echéis la patente, participáis en una prueba de concepto, por lo que has comentado. Sí, Vale. básicamente este tipo de financiación lo que te ayuda y el objetivo es que tú desarrolles un poco la tecnología de tal manera que puedas ver su viabilidad comercial. Es decir, si al final del proyecto tú al final tú tienes que poner, una de las cosas que tienes que hacer cuando pides ese dinero es cuáles son tus objetivos y ver al final si llegas a ellos o no. Uh-huh. Y obviamente si llegas, tú no puedes formar una compañía mientras te han dado ese dinero porque estás como investigador académico, por lo tanto es una investigación que es decir, no puedes formar la compañía en ese momento, pero la idea es que cuando termines, sí que si el tema ha funcionado y tienes base suficiente, que utilices el conocimiento y la tecnología que has generado durante el proyecto para fundar una compañía. Y luego, si una vez has fundado la compañía, hay otro tipo de programas, tanto estatales Uh-huh. como a través de las fundaciones de estas farmacéuticas como Novo Nordisk, que puedes acceder. Entonces, hay un camino que es muy cómodo y muy claro para los científicos que normalmente no sabemos cómo manejarnos y necesitamos un poco de ayuda porque al final ya la investigación es suficientemente complicada como para Claro. saber cómo funciona el tema de buscar financiación Uh-huh. privada, montar una compañía, rondas de financiación, todo ese tipo de cosas. Y en Dinamarca lo han hecho de tal manera que haya rutas más o menos definidas Vale. para guiar a los investigadores de tal manera que la gente que está en la universidad y que tiene esas ideas básicamente se pueda centrar en hacer ciencia y en aplicar la ciencia a el problema que está intentando solucionar. Vale. Pero entonces vosotros estáis ahora mismo, por lo que comentabas, estáis ahora mismo en el proceso de creación de esa biotech. ¿Estáis ahora mismo en ello? Estamos a mitad de uno de estos periodos de financiación y cuando acabemos, pues intentaremos, de momento va bastante bien, pero bueno, esto ya hasta cuando lleguemos a final Vale. de este año, sabremos si realmente podemos ya lanzarnos directamente como startup o bueno, cuál es el estado, ¿no? Pero sí, Vale. esperemos que todo funcione bien Esperemos que sí. y a Y finales de si, año la montemos finalmente. genial. Y si todo sale para adelante, tú sigues, imagino que te lo has planteado ya. Tú sigues en la academia, te pones al frente de la empresa, de la startup o no, no sé, imagino que te lo has planteado, ¿no? Me lo he planteado y en un principio yo quiero estar en contacto con el proyecto, no dirigiéndola como CEO, porque no es lo que a mí me interesa, yo soy investigador y me interesa la investigación, Uh-huh. pero por supuesto sí me gustaría estar enfrente de la ciencia que se realiza en la compañía y la parte científica, porque bueno, al final es un poco el proyecto, es un poco mi bebé, ¿no? O sea, Claro, lo claro. desarrollé durante mi doctorado, tal, entonces es como, Uh-huh. bueno, yo soy el que más motivación tiene para un poco desarrollarlo a nivel científico. Por otro lado, me gusta mucho la academia y si puedo combinar
ambas líneas, mucho mejor. Siempre es complicado, sobre todo en una startup, porque requiere mucho tiempo y mucha dedicación a, Claro. sobre todo al principio, desarrollar toda la ciencia, pero bueno, mi plan es mantener siempre al menos cierta actividad académica y no desvincularme del todo. Claro, claro. Yo creo que eso es importante, uno disfrutar, si eso es lo que disfrutas, lo que haces y lo que sientes y ves claro ahora mismo, pues yo creo que sería por lo más adecuado. Y luego, por otra parte, ¿tienes pensado ya un equipo que si todo sale bien ya pueda tirar para adelante? ¿Tienes pensado algún CEO, no sé, para mover todo eso? Sí, claro. Sí, O sí, sea, sí se puede nosotros... preguntar. Sí. Una de las cosas que haces cuando recibes esta financiación y que un poco te ayudan a hacer es montar tu equipo, buscar, y nosotros tenemos la suerte que en la universidad la verdad es que la Tech Transfer Office, la TPO, tiene muy buenos profesionales que te intentan guiar muy bien y te dicen, bueno, pues si de verdad quieres ir por este camino, necesitas rodearte de esta gente, tienes que hablar con la industria, que hablar con gente que esté en el campo, tanto a nivel científico como a nivel industrial. Y durante el periodo que tienes este proyecto, que es académico, pero con vistas Claro. a comercializarlo, se te anima mucho, ¿no? a que hables con gente de la industria y nosotros ya tenemos varios consejeros, sí, creo que se dice consejeros en castellano, Sí, consultores sí, 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 en sí. eh, nuestra Oh, compañía y tenemos todo lo que es el equipo, el que será el CEO ujú. y que nos Ah, está de momento ayudando como a nivel de consultor, ajá. pero tiene Madre mía. interés Entonces, básicamente tenemos casi todos, pero nos falta un poco Madre mía. esos últimos datos que generemos durante estos próximos 6-7 meses. Wow. Y Enhorabuena, enhorabuena, porque por lo que comentas tenéis la ciencia que está avanzando, tenéis el equipo, tenéis financiación hasta ahora tal, o sea, y un equipo, o sea, todo pinta bastante, bastante bien. Genial, genial. Vale, vale, vale. Y luego, por otra parte, comentabas que en algún momento te interesas por la ciencia descentralizada y todo este tipo de cosas. Entonces, mi pregunta aquí sería, si todo parece que os está yendo tan bien, bueno, que no es tan fácil, ¿eh? No es un camino de rosas, porque no, no, para nada. hay un currazo detrás, aunque no lo haya dicho él, pero hay un currazo detrás en el laboratorio y tú estás entre dos tierras, ¿no? Como de la canción del Héroe del Silencio, Sí, porque estás en la parte efectivamente. académica entendiendo la parte de comercialización, las aplicaciones y todo esto, ¿no? Pero en definitiva, en algún momento empiezas a pensar o interesarte en ciencia descentralizada. Entonces, ¿nos podías comentar brevemente, para los que no sabemos, qué es la ciencia descentralizada, por qué te interesas en ello y qué se puede hacer ahí, ¿no? Pues la ciencia descentralizada es muy interesante porque es algo que está en proceso de definición. La manera más simple y un poco quizá menos interesante de definirla sería eh, eh, las aplicaciones, proyectos que tienen que ver con la ciencia o que tienen la ciencia en el centro y que utilizan la tecnología blockchain. Esa sería la definición más aburrida, digámoslo así. Pero en realidad es la más la que se aplica ahora mismo a todos los proyectos que se engloban dentro de la ciencia descentralizada, porque es algo que están haciendo y que se está decidiendo cómo definir dentro de la comunidad. Tiene todos estos proyectos y todos estos proyectos que están intentando utilizar la tecnología blockchain y para aplicarla en la ciencia, tienen algunas características en común. Hay muchas cosas en común con la ciencia abierta. Aquí también hay mucho debate. Hay gente que dice, bueno, ¿esto es una continuación de la ciencia abierta o es otra cosa que se podría englobar en la ciencia abierta? Depende del proyecto, porque al final muchos de estos proyectos están utilizando el blockchain en distintos campos o utilizándolo para intentar resolver distintos problemas dentro de la ciencia. Tienes proyectos que están muy centrados en, por ejemplo, el tema de la revisión por pares y están intentando descentralizar la revisión por pares.
poner nuevos incentivos para que a través de la tecnología blockchain se haga la revisión de la literatura científica de una manera distinta. Tienes proyectos que están muy centrados en la financiación, como es VitaDAO, que por ponerlo a muy grandes rasgos sería como un crowdfunding, básicamente, es decir, un grupo de personas que se han juntado a través de Internet y que quieren buscar proyectos relacionados, en este caso, con la longevidad. Hay otro tipo de agrupaciones y de comunidades financiando otro tipo de ciencia y que se centran mucho en la parte de financiación. Y luego también está el AppDAO, que yo creo que es un poco la única que ahora mismo está intentando hacer la parte más de ejecución, es decir, de juntar distintos proveedores de servicios científicos y agruparlos de una manera descentralizada. Es decir, que tú puedas acceder a todos esos servicios científicos de una manera más sencilla y eso, siendo capaz de, pues eso, básicamente de acceder a todo ese poder experimental sin necesidad de estar unido a una gran institución como puede ser una universidad o un instituto de investigación, sino que básicamente, pues eso, si tú tienes una idea desde tu ordenador, pues puedas contratar o colaborar con estos grupos de investigación o estas compañías que ofrecen servicios científicos para diseñar un experimento y llevarlo a cabo. Todo a través de la Web3 o de las tecnologías blockchain. Entonces, es un concepto muy, muy amplio que ya te digo que de momento está Sí, totalmente. decidiéndose cuál es el rumbo, ¿no? que esto va a tomar y cuáles son los pilares más filosóficos en los que se basa todo el movimiento. Y si uno quiere empezar, y dice, vale, me parece muy interesante lo que está comentando Estéfano, ¿por dónde empezaría uno? ¿No? Supongo, obviamente, bueno, luego pondré en la nota del programa los enlaces de las cosas que está comentando Estéfano para quien quiera consultar, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos lo puedes comentar por de tus palabras, uno quiere, no sé, participar en VitaDAO. VitaDAO está relacionada con la longevidad, ¿no? Porque Vita es de... no sé si es de vitalidad, no sé, no estoy metiendo la Sí, pata. es de vita, del Ah, latín, ¿no? vale, vale. Vale, De vida, ¿no? En latín. de vida, ¿no? Vale. Y DAO, como bien decías tú antes, de Decentralized Autonomous Vale. Organization. Entonces, uno quiere participar ahí, uno tiene, supongamos, un grupo experimental, un grupo que ha descubierto un compuesto en un tema de longevidad y lo que necesitan más... Y creo que se pueden dar dos escenarios, ¿no? Uno de ellos sería que por algún motivo ya ha obtenido algún compuesto interesante, incluso ha depositado la patente, y otro contexto a lo mejor puede ser que no ha generado patente, no ha depositado propiedad intelectual, pero quiere seguir adelante en las fases de experimentación, pero no tiene recursos para poder hacerlo. ¿Cuál de esas dos situaciones, o si las dos, ayudaría a VitaDAO y cómo lo haría? O sea, a nivel del investigador o del grupo de investigación que tiene este tipo de proyectos, lo que podría hacer sería mandar una solicitud a través de la página web de Vitada, que no es como mandar una beca, es un proceso que lo hemos hecho. Yo también participé en el diseño, entonces teníamos muy en mente que no queríamos Genial. este tipo de burocracias, este tipo de tal. Entonces es un sistema muy centrado oye, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Qué es lo nuevo que traes? ¿Cuál es tu equipo? Ya, y básicamente es un formulario que puedes rellenar en menos de una hora, probablemente. Obviamente, el proyecto en sí mismo tienes que planearlo, pero eso en Claro, claro, principio, la gente que está trabajando en esto ya suele tener el proyecto más o menos claro. ideado, ¿no? Pero lo que es la aplicación es
muy rápida. Vale. Y ambos casos serían susceptibles de recibir financiación de VitaDAO. Lo que en VitaDAO más central es el tema del potencial para generar propiedad intelectual. Obviamente, si ya está generado y se quiere hacer algo con ella, pues ese potencial está ya más que realizado y ya se ve un poco más a largo a largo alcance qué se va a hacer con esa financiación para avanzar el proyecto comercialmente y acercarlo al paciente. Porque al final lo que le interesa a Habitador como organización es acelerar el proceso desde la idea académica hasta que llegue al paciente o que al menos se acerque lo máximo posible. Sabemos que el desarrollo de fármacos es difícil y la mayor parte de veces falla, pero precisamente por eso lo interesante sería que todo el tema de la propiedad intelectual sirviese para acelerar en vez de para poner trabas en todo el proceso. Entonces, lo que nos centramos principalmente es el potencial para que se genere propiedad intelectual. Y una vez que aplicas, pues hay un grupo de expertos en longevidad dentro del grupo que hacen una revisión del proyecto, generan un informe que presentan a la comunidad. Al final la comunidad es la que decide porque las Ajá. DAOs son completamente democráticas Vale. y para ser miembro de la comunidad tienes que tener Vita Tokens, que son lo que son las tokens de VitaDAO y eso es lo que te señala como miembro, ¿no? Que no Vale. so, y lo que con lo que puedes votar. Hay distintas fases de votación, no voy a explicar todo el proceso, Sí, pero sí. el proceso, la votación final se hace con con tu cantidad de Am, tokens. y cualquiera, por ejemplo, imagino que cualquiera, ¿hay algún requisito especial para que alguien de buenas a primeras pueda entrar dentro de VitaDAO o debe cumplir algunos requisitos? Y luego cuando está dentro y supongo, no sé si va, bueno, va por tokens, ¿no? ¿Cómo va adquiriendo esos tokens? Para entrar en la comunidad hay dos maneras principalmente. Una es básicamente adquiriendo tokens, que básicamente es pues, de comprarlas con otras criptomonedas. Nosotros cuando lo explicamos nos gusta explicarlo como el hecho de el tener token lo que te permite es participar en la gobernanza de la DAO, es decir, en la toma de decisiones dentro de la comunidad. Y también se puede entender, ¿no?, como un préstamo que le estás dando a VitaDAO para que ese dinero sea invertido en investigación que a ti te interesa y que tú puedes decidir votando con tus tokens. Esa es una manera que es la más sencilla y esto obviamente no requiere ningún tipo de requisito previo, es decir, tú compras las tokens y ya puedes participar en la comunidad y en la gobernanza. Otra opción es entrar directamente a la comunidad y empezar a contribuir con trabajo. Es decir, si tú eres una persona a la que le interesa la comunicación científica, por ejemplo, pues es que quiero escribir una serie de artículos divulgativos sobre longevidad. Entonces, tú escribes tus artículos y, oye, he escrito estos artículos. Y la comunidad puede decir, oh, pues mira, nos interesa, te vamos a recompensar con esta cantidad de tokens y ahí ya entrarías a formar parte de la comunidad. Por supuesto, nosotros también tenemos recompensas, ¿no? Oye, esta tarea tiene que ser completada. Entonces Ujú. ofrecemos una recompensa a quien la complete. Vale. Estamos buscando este tipo de artículos, estamos buscando que se nos solucione este problema, tanto a nivel técnico, a nivel de programación o más técnico, como a nivel eh, científico. Ajá. Y el proceso, todos los procesos, porque estás comentando, bueno, alguien se propone un artículo de lo que sea,
alguien lo escribe y tal, mi pregunta aquí es, a la hora de proponer lo que busca VitaDAO, ¿cómo es? Me explico. Dentro de todos los miembros, alguien tiene una semilla inicial y dice, mira, yo pienso que podría ser interesante hacer esto. Y si más gente lo vota, porque ha dicho que es democrático, si más gente lo vota, digamos que esa idea crece y va tomando mayor magnitud, o porque se dice que es ciencia descentralizada. No es que haya alguien principal y diga, mira, vamos a hacer esto así porque lo digo yo, ¿no? ¿Cómo surge? Entonces, puede llegar, llega un nuevo miembro y como tú has dicho, el nuevo miembro o paga con criptomonedas, por lo que has comentado, o ofrece sus capacidades para poder participar. Y luego va haciendo propuestas y esas propuestas se van votando por el resto de miembros, de alguna manera. Sí, efectivamente. O sea, la idea es que todo el mundo puede proponer, incluso si no eres inicialmente miembro. Lo que pasa es que aquí hay como dos figuras, que esto también nos costó un poco definirlo al principio, porque esto lo hemos ido definiendo según hemos ido. Claro. Porque por un lado queríamos ser lo más abiertos posible, por otro lado queríamos que el miembro de VitaDAO, que es el que tiene las tokens, tuviese ciertos beneficios o cierto más poder de decisión. Entonces, ciertas votaciones, como por ejemplo qué proyectos financiar, y todos los proyectos que tienen un presupuesto más elevado de, ahora mismo no me acuerdo la cifra, pero todas nuestras reglas están publicadas en nuestro foro, es una de las cosas que tienen las DAOs, entonces si te interesa cómo funcionar lo puedes leer ahí, porque tenemos todas las reglas, pero creo que eran, ahora, si no recuerdo mal, eran $40.000. Todos los proyectos que tengan un presupuesto de más de $40.000 tienen que votarse en cadena, es decir, utilizando las tokens. Y entonces ahí solo pueden participar los que tienen tokens. Pero todo lo demás, antes de eso, es decir, propuestas, votaciones más ligeras, puede participar todo miembro de la comunidad. Ajá, entonces, perdona, ha dicho antes votación en cadena. ¿Qué quiere decir votación en cadena? Votación en cadena es básicamente eso, que se vota a Por través fases. de blog. No, votación en cadena es que, bueno, tenemos fases de votación, pero la última es la votación on-chain, o en cadena, que es básicamente Vale, en la blockchain en la blockchain. con Vale. las tokens. Vale. Entonces, podemos hablar de números por tener una idea. Alguien llega para poder votar, compra unas criptomonedas. Se puede hablar, hay un número típico traducido a euros para que se pueda uno imaginar, o esto depende de la voluntad, no sé. Es básicamente el mínimo de Vita tokens que tú puedes tener es cualquier número más de cero. Con eso ya puedes Vale, votar. O sea, vale. no hay un mínimo que tienes que adquirir al menos tal. Tú puedes votar, obviamente, cuanto más contribuyas, tanto o por trabajo o por compra inicial, más poder de votación tienes. Y esto es una de las cosas que ha tenido mucho y que se debate mucho en general, porque casi todas las DAOs, las Decentralized Autonomous Organization, funcionan así, que bueno, esto es una limitación porque estamos en una organización que es más democrática que una compañía normal, pero al final, obviamente, es una plutocracia en cierto sentido de quien más dinero ha puesto o quien más trabajo ha puesto tiene más poder de decisión. Claro. Creo que todo el mundo que está en este tipo de organizaciones es consciente de esto, que no es una solución perfecta en la que hay una igualdad absoluta, pero bueno, digamos que pretende ser una mejora incremental, ¿no? Comparado con una Claro, compañía en claro. la que, bueno, pues tú haces lo que te mandan y tienes menos capacidad de decisión, es más abierto, todo es transparente, es decir, alguien incluso de fuera de la compañía puede entrar y puede ver, oye, cómo se organiza esto, qué decisiones están tomando, es decir, obviamente hay ciertas cosas que por tema de propiedad intelectual tenemos que firmar non-disclosure agreements si no se publican o se procesan antes de enseñarlas a la comunidad porque hay Claro, ciertas cosas que son inevitables, que tal, pero claro. el objetivo es que todo sea lo más transparente posible.
Vale, vale, vale. Y y por, accesible para gente que esté interesada. claro, y por saber, por la audiencia y por entender un poco más los números y por compararlos con los procesos estándar, primero, alguien llega y dice, vale, alguien está trabajando en alguna molécula nueva en el entorno de longevidad, presenta su proyecto. Primero, vamos a suponer España, ¿no? Vamos a suponer que deben de pasar 9 meses desde que escribe, desde que sufre con currículums, historias, hasta que llega la primera evaluación, que luego pueden haber más, ¿no? Pero aquí, ¿cuál sería primero el tiempo promedio desde que envía ese formulario que tú has comentado antes hasta que supongo que después hay una votación de la comunidad o varias votaciones y se llega a un consenso o algún tipo de decisión? ¿Cuánto suele tardar ese proceso? Esto depende mucho, porque una de las cosas que hace Vitadao, además de simplemente evaluar y decir, bueno, pues tenemos el dinero, es hacer un proceso de incubación. Es decir, Ajá. desde que tú envías tu idea hasta que nosotros los llamamos pastores, en inglés shepherds, ¿no? Que es como la persona dentro de la organización que se va a encargar de dirigir y de ayudar al investigador que ha aplicado o al investigador que ha mandado su idea a guiarle durante el proceso y ayudarle a responder a la comunidad. Va a ser como el avatar de la comunidad ante el proyecto. Y Vale. ahí recibes una respuesta en poco tiempo, en 1 o 2 semanas. Una o dos semanas. Y Es sí, brutal. Wow. sí, pero bueno, esto no quiere decir que Ya, 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 no claro, recibes una claro. respuesta en el sentido de, bueno, te damos el dinero, no te damos el dinero, sino Por supuesto, pero tienes un feedback ya, tienes un feedback en 2 semanas. efectivamente. Y empieza, luego es un proceso muy iterativo porque la comunidad, es decir, no es un sí o no, la comunidad tiene una serie de preguntas, el investigador se le da la oportunidad de responder y de nuevo es un proceso de incubación de, oye, joder, nos interesa mucho este proyecto, nos parece súper interesante, pero hay gente experta en muchos campos y también en tema comercial. Entonces, pues imagínate, oye, nos encanta tu proyecto, pero a nivel comercial tienes que cambiar esto. O sería mucho más interesante si le dieses esta dirección en vez de la que has puesto inicialmente. Ajá. Entonces el investigador dice, bueno, pues mira, me interesa, vamos a cambiar. Y un poco se Entonces, moldea la aplicación según ajá. según el feedback de la comunidad y se ayuda al investigador a que su proyecto sea más interesante para la comunidad. Es decir, casi es una eh, eh, solicitud combinada con la comunidad, es decir, se hace Vale. junto con la comunidad. Vale, vale, vale. Y una duda, por lo que estabas comentando que quizás alguien de la comunidad o varias personas de la comunidad dicen, vale, te recomiendo que tengas en cuenta esto o lo otro para que tenga mayor alcance comercial, etcétera. Pero esto implica que todos los proyectos presentados en VitaDAO u otras DAO deben tener necesariamente un enfoque comercial o pueden haber proyectos puramente de investigación para las primeras fases. ¿O esto va a depender desde la Eh, gente que está participando en la votación? Va a depender mucho de la gente. En Vitadao intentamos que sea con un enfoque comercial, porque Vale. nos movemos dentro de este ecosistema de los IP NFTs, que es básicamente convertir la propiedad intelectual en un NFT y que luego, para que eso sea, pues eso, más líquido, sea más fácil comprarlo, venderlo, se pueda dividir y que pueda permitir que más de un grupo o de una persona sea el dueño y que se pueda hacer una básicamente propiedad grupal en torno a una sola patente, ¿no? Que es bastante interesante. Entonces, básicamente nos vamos más en esa dirección, aunque al final todo depende de la Vale. comunidad. Es decir, si el proyecto que se presenta resulta extremadamente interesante a la comunidad y dicen, mira, aunque no tenga potencial para moverlo en una dirección comercial, nos gusta tanto, tiene tantísimo valor que Vale, vale, vale. queremos financiarlo. Normalmente lo que se intenta hacer es buscar una idea de que eso cuadre en lo que queremos hacer. Por ejemplo, hemos financiado un ensayo clínico con rapamicina, que eso en un principio no va a generar propiedad intelectual, y de hecho hemos financiado también otra DAO que se llama Crowdfunded Cures,
que precisamente lo que está investigando son maneras de obtener financiación para ensayos clínicos en fármacos que no pueden ser sujetos a la propiedad intelectual, porque imagínate, son muy antiguos, es decir, como la rapamicina. La rapamicina se utiliza Claro, desde hace mucho tiempo para otro uso claro. y se ha descubierto que puede ser muy útil para incrementar la salud en avanzada edad, actuando sobre procesos muy Claro, claro. básicos de la longevidad, entonces, y del envejecimiento. Entonces, hemos financiado este ensayo clínico y a esta otra organización para probar este nuevo modelo. Entonces, tenemos Vale, distintas herramientas, además de las de los IP NFTs, que es, digamos, nuestra principal herramienta o nuestro principal interés. Pero vale, vale. Y estos IP NFTs, para la gente que no los conozca, ¿cómo funcionaría? Es decir, alguien ya ha hecho algunas etapas previas de descubrimiento de algún compuesto, ha depositado la patente, a partir de ahí actúa este IP NFT y ¿cómo sería? ¿Sería como una especie de crowdfunding donde todo el mundo invierte? No, no sé, pues si nos puedes explicar un poco. básicamente sería, si se genera este NFT que está asociado a la propiedad intelectual y que da derechos de, frente a esta propiedad intelectual, y lo que te permite es luego básicamente dividirlo en distintas tokens para que más de una persona pueda participar en tanto en los beneficios que genere esa propiedad intelectual como en las decisiones de cómo gobernarla. Y esto, digamos, no está dentro de Vitadao, es decir, Vitadao lo que ayuda es Ah, a no. financiar el proyecto y a generar el IP NFT. Pero Mm, luego las personas individuales, inversores individuales, ese IP NFT no lo tienen los miembros de Vitadao, sino que lo tiene Vitadao como organización. Y los miembros solo tenemos derecho a decidir cómo se va a utilizar o a quién se va a vender o si se va a vender o no se va a vender, pero no tenemos propiedad. Tenemos el IP NFT y luego, oye, hemos decidido que queremos dividirlo y venderlo a distintos inversores. Y esos inversores que compren esas tokens, ellos sí van a tener derecho individual a recibir eh, eh, el, los beneficios. Es decir, nosotros en principio, yo como individuo no recibo compensación económica o no tengo derecho a recibir los beneficios que se generen de la venta del IPNFT. Esos beneficios van de vuelta a Vitadao como organización que va a utilizar para financiar más ciencia. Es decir, pretendemos que sea vale. algo circular, más que... Y quien va a tener los derechos a los beneficios van a ser esos inversores individuales, que puede ser también un miembro de Vitadao, pero a nivel individual, que decidan comprar parte de ese IPNFT. Vale, vale. O sea, para que lo entienda, hay una transferencia, no sé si se puede decir así, hay una transferencia de propiedad intelectual mediante NFT del grupo investigador que se mete ahí hacia la organización y luego lo que pase después es algo que se somete a votación mediante todo el mundo, pero en ningún caso es una recompensa económica directa a cada uno de esos miembros, sino que va a depender un poco de lo que se decida. Porque luego, ¿qué pasa? Se puede, no sé si la palabra correcta aquí no estamos hablando de licencia de la patente, sí o no. Entiendo que no, Sí, porque sí, estamos hablando de licencia de la patente, vale, sí, claro, vale, el IPNFT y vale, sus divisiones darían acceso a licencia. vale. Y entonces puede pasar potencialmente que luego de, no sé, una farma grande, de estas que tenéis ahí en Dinamarca y al lado en Suecia, y dice, ostras, qué interesante, y que venga para acá y diga, mira, yo lo quiero comprar todo, ¿no? ¿Podría pasar eso? Eh, Eh, en un principio, teóricamente podría pasar, por supuesto, hemos puesto mecanismos para que eso no sea posible. Ahora mismo, a nivel de votación interna, mm, tenemos un sistema para que grandes farmacéuticas y otros
inversores bastante grandes participen en VitaDAO y sean capaces tanto de participar con fondos como de ayudarnos con su experiencia, que obviamente, a pesar de que, digamos, estamos intentando hacer las cosas de manera distinta, las farmacéuticas y los grandes inversores tienen una experiencia que nos puede ayudar mucho. Entonces, queremos trabajar un poco, al menos recibir un poco de su feedback, pero tenemos un límite en el número de tokens de VitaDAO que pueden adquirir. En cuanto al NFT en sí mismo, pues lo mismo, depende de la comunidad. Oye, que nos están Vale, intentando vale, vale. comprar todo esto, Novo Nordisk o Bayern o tal. Oye, pues no, solo les vamos a dar venga, les dejamos que participen, pero les vamos a capar Ah, el número de tokens del IPNFT, es decir, de subdivisiones del IPNFT que pueden comprar, se les vamos a capar esta parte. vale, vale. O sea que eso depende del tipo de organización y que vosotros en concreto, como VitaDAO, lo tenéis en vuestros estatutos o como se llame, porque ya lo habéis votado así anteriormente. Y por lo que comentas, también está en pleno proceso de evolución, renovación, cambio, llámalo como quieras, porque supongo que se irán dando distintas casuísticas, como todo en la vida, que antes no habían sucedido y eso obliga a ir cambiando los estatutos. Mientras que imagino que habrán otras DAO que tendrán otra normativa, a lo mejor otra DAO, lo que quiere es que vengan inversores allí a tope para, no sé, supongo que será el caso. Sí, esto al final las DAOs, una de las cosas que tienen es que son completamente dependientes de su comunidad. Y esto es Mm, una gran ventaja y un gran problema, así si nos ponemos a hablar de limitaciones, porque crear una comunidad sana de gente que esté bien alineada, que quiera, claro, que tenga unos objetivos comunes y que tenga unas dinámicas que funcionen bien, es tremendamente complicado. Yo creo que personalmente creo que es más complicado que fundar una compañía y diga, mira, yo soy el ostras, jefe, que tengo una visión muy clara y quiero esto, esto y esto. Generar una comunidad sana es claro, mucho más claro. complicado. Es muy poderoso para ciertas cosas y puede funcionar mucho más y ser mucho más fértil que cuando la cosa está dirigida por una sola persona, pero tiene, claro, sus limitaciones y hay Claro, ciertas comunidades bueno, dependiendo de las dinámicas internas y de la misión que los miembros decidan que esa comunidad tiene, puede votar otras cosas. vale, vale, Y vale. a lo Y no sé mejor si... deciden, pues lo que tú dices, ¿no? Bueno, pues si quiere venir y comprarlo todo, por nosotros estupendo, pero invitada a Mm, nosotros ya más o menos existe bastante consenso que claro, claro, claro. obviamente queremos trabajar junto con estos grandes inversores y venture capital y grandes farmacéuticas, pero queremos que esto sea lo más accesible Ujú, posible y que sea básicamente algo distinto a lo que ya se claro. está haciendo. No queremos ocupar un nicho en el que estas grandes empresas y estos inversores normalmente no se quieren meter. Vale, vale, vale. Una pregunta que me ha quedado antes en el tintero. Cuando estabas explicando, el grupo de investigación al principio envía ese formulario con su proyecto, etcétera, etcétera. Se hace aquí también, por ejemplo, cuando una startup va a buscar financiación, hace un pitch y cuenta en directo su proyecto delante de toda la gente, los inversores y tal. ¿Aquí existe algo parecido o es todo un proceso escrito? ¿O hay algún live process en el que la gente expone sus... A nosotros no, esto depende un poco normalmente si hacemos los pitches. A la comunidad le gusta en Ah, general oír de los investigadores la idea y sí, y yo creo que en todos los proyectos que hemos hecho ha habido una presentación a la comunidad y un pitch en directo. en directo, sí. Ostras, ostras. Sí, sí, Qué sí. interesante. Sí, y la verdad es que ha funcionado muy bien casi siempre, porque al final es una comunidad de gente muy apasionada por la ciencia, muchos de ellos científicos en sí mismos, entonces digamos que es y que se genera un ambiente en el que el feedback, o sea, no se espera que los científicos que nos están presentando tengan
unos conocimientos de negocio enormes y en el Claro. que la idea es precisamente que la comunidad les dé un feedback tanto científico, que normalmente los científicos de ciencia saben y hay poca cosa que decir sobre la parte teórica, ¿no? Y es más, oye, Ujú. súper interesante, pero joder, si esto lo cambiáis o si miráis esto y al final simplemente el hecho del pitch, además de generar interés en la comunidad, ¿no? Te ayuda mm, a tener una idea más clara de por dónde sería interesante mover el proyecto. Súper interesante. La verdad que tengo 100.000 preguntas más que hacer, pero ya se está haciendo un poco tarde. Entonces, a ver, yo tropecé con todo esto, ahora, no sé, 3 o 4 meses. La primera vez que leí lo de IP NFT me voló la cabeza, no me lo había planteado nunca y empecé a indagar por aquí y por allá. Entonces, enseguida creo que llegué a Vitadao, me metí en el servidor de Discord, en la comunidad de Discord, ahí, que creo que fue ahí donde contacté contigo, lancé algunas preguntas y dije, ostras, a ver si hay alguien de España por aquí, ¿no? Y entonces pues me respondiste tú y tal, muy amable. Y también estoy viendo en temas relacionados, veo PsyDAO, que creo que está relacionado con los psicodélicos, Sí. no tengo muy claro. Luego, LabDAO, que la has comentado también. Ahí yo he empezado a hablar con Niklas Randorf para enterarme un poco de tal. Y bueno, ahora mi problema es de ancho de banda porque hay que invertir tiempo en intentar entender estas cosas. Y Es, estoy súper verde. es un ecosistema que está creciendo muchísimo, muchísimo. Y cada vez hay más cosas. Es por un lado, esa creatividad y que se junte gente con tantas ideas es muy productivo. Por otro lado, es complicado lo que tú dices, ¿no? El centrarse. Bueno, hay tantas cosas pasando que a veces hay que Sí, sí. entender muy bien en qué quieres participar y en qué tiene sentido, ¿no? Que participe. Estando dentro del proyecto y dentro de Vitadao, que conozco Niklas, empecé a hacer el Longevity Journal Club, el Journal Club que hacemos de longevidad con él. Y luego él se lanzó con esta idea, salió de Vitadao y fundó LabDAO, es decir, Ostras, LabDAO qué es bueno. una rama de Vitadao y al final decidimos Wow. que es una DAO hermana en el sentido de que Niklas era parte de DAO y dijo, joder, tengo esta idea, me encanta, estoy muy apasionado, creo que se puede hacer algo así. Y dijimos, bueno, pues hubo algo de financiación por parte de Molecule, que es eh, uno de los proveedores de servicio de Vitadao que empezó Vitadao, que es Ujú. la empresa que tiene el marketplace, es decir, el mercado de los IP NFTs. Ajá, vale. Ahí es donde me pierdo, Y sí. Ahí es donde me pierdo yo un poco. Porque es lo que había leído y no lo entendía demasiado bien. ¿Qué quiere decir que Molecule es el marketplace? Porque ellos como que suministran la infraestructura, digamos, de blockchain para realizar los procesos, o porque fueron los primeros en generar esta idea de los DAO. O, ellos fueron los primeros en generar la idea de los IP NFTs. vale. Ellos no generan las ideas de las DAO llevan existiendo desde hace bastante tiempo, Ajá. pero ellos la idea que tuvieron es, oye, vamos a hacer a gestionar la propiedad intelectual, la biotech, es decir, la biotecnología, perdona, que me sale Ujú. Sí, directamente el sí. inglés, en el concepto de en el campo de la biotecnología. Y, y eso fue su idea inicial y luego lo que han hecho ha sido empezar distintas DAO. Que yo sepa, han empezado VitaDAO y PsyDAO y luego han surgido otras DAOs independientemente. Pero ellos fueron los que, digamos, empezaron a intentar formar una comunidad. Ellos en un principio tenían un poco más de participación, ahora ya están intentando, por supuesto, desvincularse porque la idea es que la comunidad sea completamente independiente y que ellos solo sean un proveedor de servicios Ujú. eh, para que sea pues eso, lo más independiente posible, pero y un poco lo mismo con SideDAO y LabDAO surgió, ya te digo, un poco Ujú. a través de VitaDAO y
con un poco también de ayuda por parte de toda la comunidad. Y muchos miembros de la DAO empezaron Wow. en Vitadao. Qué interesante. Y ya dos últimas preguntas para no robarte más tiempo. A ver, hace poco, porque esto es todo muy reciente, ¿no? Hace poco, hoy creo que fue Sí, la semana, Vitadao empezó hace un año. De hace un hecho, año. hace... Sí, todavía no ha llegado un año desde que se hizo la primera subasta de tokens. Es decir, empezamos a Ostras. operar antes. Yo de hecho, me uní hace un año y una semana. Exactamente. Que yo me uní antes de que se empezasen a vender tokens. No vender, sino se hizo la subasta, que fue así como se empezó. Pero sí, es muy reciente. Ajá. Porque vi la semana pasada hubo un evento que en Twitter, bueno, en Twitter también las noticias que te llegan dependen, el algoritmo de Twitter es un poco raro, pero bueno, a mí me llega mucha información, como últimamente estoy leyendo cosas de la ciencia descentralizada, vi este evento de Centralized Science, creo que fue en Berlín, hará una semana y tal. No sé si estuviste tú allí o si lo has seguido, no sé. Y Yo tristemente no pude estar porque justo salí de una gripe malísima que cogí una semana ostras. antes de Berlín. No fue COVID, por suerte, pero fue una gripe muy mala y me tuve que poner al día en mi trabajo con el laboratorio, Claro, claro, con un claro. montón de trabajo y fue como, tristemente no pude asistir. Ujú, Pero ujú. sí lo he seguido y conozco a casi todo el mundo que participó, por lo tanto he estado bien, lo he seguido bastante de cerca. Me parece brutal. O sea, las ideas que se están generando ahí, súper originales y cada cosa, este tema de la revisión de artículos, no sé, hay un mundo ahí abierto impresionante, ¿no? Y la última pregunta sería, ¿qué pasa con España aquí? Pues sí, esto es un poco el, ¿Hay es una alguien? pregunta interesante y nosotros hemos intentado, tenemos un par de personas de España en Vitadao y hemos intentado, hay un par de proyectos españoles ahí en la recámara Ujú. que ya se hablará más de ello, pero hay interés en financiar proyectos españoles porque en España, como bien hemos comentado, mm, eh, en lo que es el nivel al que opera Vitadao, es decir, en investigación muy temprana que está a punto de generar o que tiene un potencial importante para generar propiedad intelectual, pero está muy temprana, no hay nada. O sea, hay muy pocas posibilidades para estos investigadores. Entonces, bueno, es una oportunidad interesante y luego también hay, como hemos comentado, una investigación a muy buen nivel. Entonces, estamos intentando movernos por ahí. Y hay gente invitada, sobre todo, que es lo que yo conozco de España. Ahora mismo creo que somos 3 personas, pero Ajá, bueno. Esperemos claro. que, esperemos que según vaya creciendo haya más interés por parte de España y otros países hispanohablantes. Claro que sí, claro que sí. O sea, yo ahora mismo lo veo súper interesante y como tú bien has dicho, por la casuística, bueno, de España y de cualquier otro país donde la financiación se pudiera mejorar, que siempre se puede mejorar, ¿no? Pero lo que estoy viendo ahora mismo, lo que me da la impresión es que uno puede ser un científico excepcional en su área, ¿vale? Ya sea la longevidad o el fármaco o la informática o lo que sea. Bueno, en informática creo que pasaría menos, ¿no? Pero veo todavía que hay una barrera. Yo, porque soy una persona muy curiosa y me meto en 100.000 temas y exploro y demás, pero yo creo que lo que debe pasar dentro de poco para que esto funcione un poco mejor, lo digo de manera constructiva, es, creo que una barrera ahora mismo para que la gente entienda todas las implicaciones que tienen todas estas cosas. Quiero decir, alguien puede desarrollar unas moléculas impresionantes, pero como los científicos siempre están, o estamos, no sé cómo decirlo, en su molécula, sus historias, le viene una cosa de este tipo y dice, ¡guau! Yo no me voy a calentar la cabeza en intentar entender esto. Yo me voy a mi paper, a lo que hago siempre y no salgo. Y a lo mejor se pegan luego más tiempo rellenando las solicitudes del Plan Nacional en España, que mucho más curre, que luego
pensar un poco, informarse un poco y en investigar este tipo de oportunidades para mover sus proyectos, ¿no? Entonces yo creo que si por una parte empieza a llegar, no sé cómo es, más información a la gente, que supongo que con el tiempo seguirá llegando y tal. Entonces eso podría ser, yo creo que realmente un pelotazo, porque puede ayudar muchísimo. Y es uno de los retos que tenemos por delante, sobre todo comunicarnos. Estamos teniendo bastante éxito con aplicaciones en ciertos países europeos. Vamos a dentro de poco financiar nuestro primer proyecto en Estados Unidos, Wow. pero queremos ser lo más globales posibles y llegar a la Claro, comunidad científica y a los científicos. Y el problema es que, bueno, yo mismo no sabía absolutamente nada de blockchain hasta que me uní en Vitadao. Fue mi claro. primer aproximación al blockchain. Todo a través de, pues como me interesaba la propiedad intelectual, había ya tenido la patente, estaba empezando a ver cómo funcionaba, me interesó mucho este concepto de los IP-NFT y dije, no me había interesado mucho la blockchain hasta ahora, lo seguía así un poco, me pareció una tecnología interesante, pero tampoco me había informado mucho. Y luego cuando vi este concepto, vi el potencial que podía tener para la gestión de la propiedad intelectual y para un poco agilizar todos esos procesos que ahora mismo están muy escleróticos. Ujú. Y me decidí unir. Entonces, también nosotros tenemos el reto de mejorar la accesibilidad a todos estos Claro. conceptos y también, y esto ya es un reto que sufre la tecnología blockchain en general, que es mejorar la accesibilidad para investigadores y para instituciones de investigación, que es complicado ahora mismo. La experiencia del usuario de la tecnología blockchain es complicada, requiere especialización y requiere conocimiento muy específico. Entonces, Sí, sí. en la comunidad de la ciencia descentralizada en particular, tenemos que uno de nuestros retos es intentar ayudar y facilitar a los investigadores el acceso a todas estas tecnologías. Y luego ya yo creo que si se quiere que la tecnología blockchain tenga una adopción más grande, yo creo que ahora mismo el principal trabajo está en que sea más accesible para el usuario medio y que no requiera esta gran cantidad de conocimiento que ahora mismo a veces requiere. Es una de las limitaciones. Y nosotros ahora que estamos tratando con instituciones, pues imagínate, Claro. hablarle a una universidad, ¿no?, de una IP NFT y de hablar con la Tech Transfer Office, con la Oficina de Transferencia de Conocimiento, de, bueno, pues queremos convertir la patente en un NFT y es una de las labores que estamos intentando Claro, hacer. claro. Y de momento la recepción ha sido sorprendentemente buena, sobre todo en Europa. En Estados Unidos, Ujú. fíjate que yo creía que iban a estar más abiertos a ciertas cosas. Las universidades son bastante más complicadas en cuanto Vaya. a ceder derechos de su propiedad intelectual. En Europa ha sido como bastante más. El Vaya. primer proyecto fue en Copenhague, de hecho, lo tengo aquí al lado, que Ajá. pura casualidad, no tengo nada que ver con ese grupo de investigación. Ahora ya le conozco, obviamente, ya hemos empezado a colaborar, pero hasta entonces no le conocía. Y, y, y sí, parece ser que las universidades europeas han sido más abiertas a la hora de experimentar con su propiedad intelectual. Las americanas han sido más. Supongo que tienen una tradición más de ser capaz de extraer beneficios de su propiedad Claro, intelectual y por lo tanto están un poco más reticentes a hacer experimentos con ellos. Bueno, no, a nosotros claro, claro, claro. nuestro sistema nos funciona mejor, nos está Ujú. funcionando bien y están un poco más reticentes, ¿no? En cambio, en Europa, que no hay tanta tradición de startups saliendo de universidades, están más abiertas a experimentar. Claro, claro. Pero yo lo que veo, por lo que has comentado tú, yo puedo entender que un científico, un investigador, bueno, se tenga que poner las pilas, porque aquí estamos hablando una barrera técnica, hay que entender un poco de blockchain, ¿vale? Y una barrera tipo startups, transferencia, que muchos investigadores pues no tienen, son muchas patas. Pero no me sale, una oficina de transferencia tecnológica de una universidad, ahora mismo se tienen que poner las pilas,
porque esto a mí me da la impresión de que es por lo que viene y no tienen excusa. Un investigador se puede excusar en el paper, pero una TTO no se puede excusar y se tiene que poner las pilas, y también los abogados de patentes y toda esta gente, porque yo creo que esto ha venido ya para quedarse, ¿no? Entonces... Es un poco la idea, que tiene que haber cierta disrupción en ese campo. Y, hombre, la idea es que, obviamente, los científicos, como tú dices, tienen que participar activamente, pero al menos yo, esto es personal, luego dentro de Vitadao puede haber distintas ideas, en mi opinión, el científico tiene que hacer ciencia y concentrarse en hacer ciencia. Y el sistema que hay alrededor tiene que estar preparado para que él se pueda centrar en generar conocimiento científico. Y precisamente una de las cosas que queremos hacer en Vitadao es esa incubación, ¿no? Esa guiar al científico en todos estos procesos para que él se pueda dedicar a generar el conocimiento y, por supuesto, darle todo el control que él quiera tomar en las decisiones. Porque la idea es que cuando se genere este IBNFT, el científico tenga también parte de poder de decisión en qué se hace con su idea, o no, si no quiere, y si prefiere, claro. Oye, pues yo lo vendo y me quedo con esto y yo sigo haciendo mi ciencia y vosotros hacer lo que queráis con eso, pero que al menos tenga lo que es la propiedad y la capacidad de decisión frente a sus propias ideas. Entonces, lo único que como científico se espera dentro de este tipo de comunidades son las ganas de avanzar el proyecto en una dirección que pueda ser útil para el paciente. Eso es, si tú tienes ganas de pensar de, oye, mira, es que yo tengo estas ideas, pero realmente no tengo mucho conocimiento de transferencia de tecnología, no sé, no entiendo o no tengo tiempo para ponerme a investigar pues, cómo llevar mis ideas a un nivel más tecnológico, pero realmente creo que estas ideas son útiles y creo que pueden llevarse al paciente. En este tipo de comunidades se tiende a aceptar eso con mucho entusiasmo y a guiar y a suplir esa falta de conocimiento en temas más comerciales que los científicos normalmente tenemos. Me incluyo porque estoy aprendiendo, pero obviamente todavía me queda mucho y no sé en lo que me quiero especializar, quiero seguir haciendo ciencia. Claro. Pues muy bien, muy interesante. Estéfano, yo te seguiría preguntando más cosas, pero yo creo que ya está bien, que le estamos robando aquí horas a la investigación, al sueño, a todo, a todo, ¿no? Sí. Pues nada, Estéfano, mucho ánimo con todo. Yo creo que lo está haciendo súper bien, la investigación, pues todas las cosas. Y nada, a ver si luego más tarde ya te podemos invitar a otro programa para que nos cuentes un poco por los avances, que pinta todo pues muy bien. ¿Vale? Bueno, yo encantado y sí, la verdad es que es muy interesante y podría estar yo también hablando horas y horas de esto, así que nada, encantado de que me hayas invitado y encantado de colaborar también en el futuro. Pues muchas gracias, Estéfano. A seguir bien y buenas noches. Venga, hasta luego. Adiós. Buenas Chao. noches, hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación.
Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a
Anchor FM/Horacio-PS, y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.